Acabóse la comida como se dijo, y levantados los manteles, tomó don Antonio por la mano a don Quijote, entrándose con él en un apartado aposento, en el cual no había otra cosa de adorno que una mesa al parecer de jaspe, que sobre un pie de lo mesmo se sostenía, sobre la cual estaba puesta, al modo de las cabezas de los emperadores romanos, de los pechos arriba, una que semejaba ser de bronce. Paseóse don Antonio con don Quijote por todo el aposento, rodeando muchas veces la mesa, después de lo cual dijo: Agora, señor don Quijote, que estoy enterado que no nos oye y escucha alguno, y está cerrada la puerta, quiero contar a vuesa merced una de las más raras aventuras, o por mejor decir, novedades, que imaginarse pueden, con condición que lo que a vuesa merced dijere lo ha de depositar en los últimos retretes del secreto. Así lo juro, y aún le echaré una losa encima para más seguridad, porque quiero que sepa vuesa merced, señor don Antonio, que está hablando con quien, aunque tiene oídos para oír, no tiene lengua para hablar. Así que con seguridad puede vuesa merced trasladar lo que tiene en su pecho en el mío y hacer cuenta que lo ha arrojado en los abismos del silencio. En fe de esa promesa, quiero poner a vuesa merced en admiración con lo que viere y oyere, y darme a mí algún alivio de la pena que me cause no tener con quien comunicar mis secretos, que no son para fiarse de todos. Suspenso estaba don Quijote, esperando en qué habían de parar tantas prevenciones. En esto, tomándole la mano don Antonio, se la paseó por la cabeza de bronce y por toda la mesa y por el pie de jaspe sobre que se sostenía. Y luego dijo: Esta cabeza, señor don Quijote, ha sido hecha y fabricada por uno de los mayores encantadores y hechiceros que ha tenido el mundo, que creo era polaco de nación y discípulo del famoso Escotillo, de quien tantas maravillas se cuentan, el cual estuvo aquí en mi casa y por precio de 1000 escudos que le di labró esta cabeza, que tiene propiedad y virtud de responder a cuantas cosas al oído le preguntare. Guardó rumbos, pintó caracteres, observó astros, miró puntos y finalmente la sacó con la perfección que veremos mañana, porque los viernes está muda, y hoy que lo es, nos ha de hacer esperar hasta mañana. En este tiempo podrá vuesa merced prevenirse de lo que querrá preguntar, que por experiencia sé que dice verdad en cuanto responde. Admirado quedó don Quijote de la virtud y propiedad de la cabeza, y estuvo por no creer a don Antonio. Por ver cuán poco tiempo había para hacer la experiencia, no quiso decirle otra cosa sino que le agradecía el haberle descubierto tan gran secreto. Salieron del aposento. Cerró la puerta don Antonio con llave y fuéronse a la sala donde los demás caballeros estaban. En este tiempo les había contado Sancho muchas de las aventuras y sucesos que a su amo habían acontecido. Aquella tarde sacaron a pasear a don Quijote no armado, sino de rúa, vestido un balandrán de paño leonado
que pudiera hacer sudar en aquel tiempo al mismo hielo. Ordenaron con sus criados que entretuviesen a Sancho de modo que no le dejasen salir de casa. Iba Don Quijote no sobre Rocinante, sino sobre un gran macho de paso llano y muy bien aderezado. Pusiéronle el balandrán y en las espaldas, sin que lo viese, le cosieron un pergamino donde le escribieron con letras grandes: «Este es Don Quijote de la Mancha». En comenzando el paseo, llevaba el rétulo los ojos de cuantos venían a verle, y como leían «Este es Don Quijote de la Mancha», admirábase Don Quijote de ver que cuantos le miraban, le nombraban y conocían. Y volviéndose a don Antonio, que iba a su lado, le dijo: «Grande es la prerrogativa que encierra en sí la andante caballería, pues hace conocido y famoso al que la profesa por todos los términos de la tierra. Si no, mire vuesa merced, señor don Antonio, que hasta los muchachos de esta ciudad, sin nunca haberme visto, me conocen». Así es, señor Don Quijote, que así como el fuego no puede estar escondido y encerrado, la virtud no puede dejar de ser conocida, y la que se alcanza por la profesión de las armas resplandece y campea sobre todas las otras. Acaeció, pues, que yendo Don Quijote con el aplauso que se ha dicho, un castellano que leyó el rétulo de las espaldas alzó la voz diciendo: «¡Válgate el diablo por Don Quijote de la Mancha! ¿Cómo que hasta aquí has llegado sin haberte muerto los infinitos palos que tienes a cuestas? Tú eres loco, y si lo fueras a solas y dentro de las puertas de tu locura, fuera menos mal. Pero tienes propiedad de volver locos y mentecatos a cuantos te tratan y comunican. Si no, mírenlo por estos señores que te acompañan. Vuélvete, mentecato, a tu casa y mira por tu hacienda, por tu mujer y tus hijos, y déjate de estas vaciedades que te carcomen el seso y te desnatan el entendimiento. Hermano, seguid vuestro camino y no deis consejos a quien no os los pide. El señor Don Quijote de la Mancha es muy cuerdo, y nosotros que le acompañamos no somos necios. La virtud se ha de honrar donde quiera que se hallare, y andad en hora mala, y no os metáis donde no os llaman. ¡Pardiez! Vuesa merced tiene razón. Que aconsejar a este buen hombre es dar coces contra el aguijón. Pero con todo eso me da muy gran lástima que el buen ingenio que dicen que tienen todas las cosas este mentecato se le desagüe por la canal de su andante caballería. Y la enhora mala que vuesa merced dijo sea para mí y para todos mis descendientes, si de hoy más, aunque viviese más años que Matusalén, diere consejo a nadie, aunque me lo pida. Apartóse el consejero. Siguió adelante el paseo. Pero fue tanta la priesa que los muchachos y toda la gente tenía leyendo el rétulo, que se le hubo de quitar don Antonio como que le quitaba otra cosa.
Llegó la noche. Volviéronse a casa. Hubo sarao de damas porque la mujer de don Antonio, que era una señora principal y alegre, hermosa y discreta, convidó a otras sus amigas a que viniesen a honrar a su huésped y a gustar de sus nunca vistas locuras. Vinieron algunas, cenóse espléndidamente y comenzóse el sarao casi a las 10 de la noche. Entre las damas había dos de gusto pícaro y burlonas, y con ser muy honestas, eran algo descompuestas por dar lugar a que las burlas alegrasen sin enfado. Estas dieron tanta priesa en sacar a danzar a Don Quijote que le molieron no solo el cuerpo, pero el ánimo. Era cosa de ver la figura de Don Quijote, largo, tendido, flaco, amarillo, estrecho en el vestido, desairado y sobre todo no nada ligero. Requebrábanle como a hurto las damiselas y él también como a hurto las desdeñaba, pero viéndose apretar de requiebros, alzó la voz y dijo: «Fugite, partes adverse. Dejadme en mi sosiego pensamientos malvenidos. Allá os avenid, señoras, con vuestros deseos. Que la que es reina de los míos, la sin par Dulcinea del Toboso, no consiente que ningunos otros que los suyos me avasallen ni rindan». Y diciendo esto, se sentó en mitad de la sala en el suelo, molido y quebrantado de tan bailador ejercicio. Hizo don Antonio que le llevasen en peso a su lecho, y el primero que asió de él fue Sancho, diciéndole: «Nora en tal, señor nuestramo, lo habéis bailado. ¿Pensáis que todos los valientes son danzadores y todos los andantes caballeros bailarines? Digo que si lo pensáis, que estáis engañado. Hombre hay que se atreverá a matar a un gigante antes que hacer una cabriola. Si hubiérades de zapatear, yo supliera vuestra falta, que zapateo como un girifalte, pero en lo del danzar no doy puntada». Con estas y otras razones dio que reír Sancho a los del sarao, y dio con su amo en la cama, arropándole para que sudase la frialdad de su baile. Otro día le pareció a don Antonio ser bien hacer la experiencia de la cabeza encantada, y con Don Quijote, Sancho y otros dos amigos, con las dos señoras que habían molido a Don Quijote en el baile, que aquella propia noche se habían quedado con la mujer de don Antonio, se encerró en la estancia donde estaba la cabeza. Contóles la propiedad que tenía, encargóles el secreto y díjoles que aquel era el primero día donde se había de probar la virtud de la tal cabeza encantada. Y si no eran los dos amigos de don Antonio, ninguna otra persona sabía el busilis del encanto, y aun si don Antonio no se le hubiera descubierto primero a sus amigos, también ellos cayeran en la admiración en que los demás cayeron sin ser posible otra cosa. Con tal traza y tal orden estaba fabricada. El primero que se llegó al oído de la cabeza fue el mesmo don Antonio, y díjole en voz sumisa, pero no tanto que de todos no fuese entendida: «Dime, cabeza, por la virtud que en ti se encierra, ¿qué pensamientos tengo yo agora?» Y la cabeza le respondió sin mover los labios, con voz clara y distinta,
de modo que fue de todos entendida esta razón. Yo no juzgo de pensamientos. Oyendo lo cual, todos quedaron atónitos, y más, viendo que en todo el aposento ni alrededor de la mesa no había persona humana que responder pudiese. ¿Cuántos estamos aquí? Y fuele respondido por el propio tenor, Paso. Estáis tú y tu mujer, con 2 amigos tuyos y 2 amigas de ella, y un caballero famoso llamado Don Quijote de la Mancha, y un su escudero que Sancho Panza tiene por nombre. Aquí sí que fue el admirarse de nuevo. Aquí sí que fue el erizarse los cabellos a todos de puro espanto. Y apartándose don Antonio de la cabeza, dijo: Esto me basta para darme a entender que no fui engañado del que te me vendió. Cabeza sabia, cabeza habladora, cabeza respondona y admirable cabeza. Llegue otro y pregúntele lo que quisiere. Y como las mujeres de ordinario son presurosas y amigas de saber, la primera que se llegó fue una de las 2 amigas de la mujer de don Antonio, y lo que le preguntó fue: Dime, cabeza, ¿qué haré yo para ser muy hermosa? Sé, muy honesta. No te pregunto más. Llegó luego la compañera y dijo: Querría saber, cabeza, si mi marido me quiere bien o no. Mira las obras que te hace y echarlo has de ver. Apartóse la casada diciendo: Esta respuesta no tenía necesidad de pregunta, porque en efecto, las obras que se hacen declaran la voluntad que tiene el que las hace. Luego llegó uno de los amigos de don Antonio y preguntóle: ¿Quién soy yo? Tú lo sabes. No te pregunto eso, sino que me digas si me conoces tú. Sí. Conozco que eres don Pedro Norí. No quiero saber más, pues esto basta para entender, oh cabeza, que lo sabes todo. Y apartándose, llegó el otro amigo y preguntóle: Dime, cabeza, ¿qué deseos tiene mi hijo el mayorazgo? Ya yo he dicho que yo no juzgo de deseos, pero con todo eso te sé decir que los que tu hijo tiene son de enterrarte. Eso es, lo que veo por los ojos, con el dedo lo señalo. Y no preguntó más. Llegóse la mujer de don Antonio y dijo: Yo no sé, cabeza, qué preguntarte. Solo querría saber de ti si gozaré muchos años de mi buen marido. Sí gozarás, porque su salud y su templanza en el vivir prometen muchos años de vida, la cual muchos suelen acortar por su destemplanza. Llegóse luego don Quijote y dijo: Dime tú, el que respondes, ¿fue verdad o fue sueño lo que yo cuento que me pasó en la cueva de Montesinos? ¿Serán ciertos los azotes de Sancho mi escudero? ¿Tendrá efecto el desencanto de Dulcinea? A lo de la cueva hay mucho que decir. De todo tiene. Los azotes de Sancho irán despacio. El desencanto de Dulcinea llegará a debida ejecución. No quiero saber más. Que como yo vea a Dulcinea desencantada, haré cuenta que vienen de golpe todas las venturas que acertare a desear. El último preguntante fue Sancho, y lo que preguntó fue: Por ventura, cabeza, ¿tendré otro gobierno? ¿Saldré de la estrecheza de escudero? ¿Volveré a ver a mi mujer y a mis hijos? Gobernarás en tu casa, y si vuelves a ella,
verás a tu mujer y a tus hijos, y dejando de servir, dejarás de ser escudero. Bueno, par Dios, esto yo me lo dijera. No dijera más el profeta Perogrullo. ¡Bestia! ¿Qué quieres que te respondan? No basta que las respuestas que esta cabeza ha dado correspondan a lo que se le pregunta. Sí, basta. Pero quisiera yo que se declarara más y me dijera más. Con esto se acabaron las preguntas y las respuestas. Pero no se acabó la admiración en que todos quedaron, excepto los dos amigos de don Antonio que el caso sabían. El cual quiso Cide Hamete Benengeli declarar luego, por no tener suspenso al mundo, creyendo que algún hechicero y extraordinario misterio en la tal cabeza se encerraba. Y así dice que don Antonio Moreno, a imitación de otra cabeza que vio en Madrid, fabricada por un estampero, hizo esta en su casa para entretenerse y suspender a los ignorantes. Y la fábrica era de esta suerte. La tabla de la mesa era de palo, pintada y barnizada como jaspe, y el pie sobre que se sostenía era de lo mismo, con 4 garras de águila que de él salían para mayor firmeza del peso. La cabeza, que parecía medalla y figura de emperador romano y de color de bronce, estaba toda hueca, y ni más ni menos la tabla de la mesa, en que se encajaba tan justamente que ninguna señal de juntura se parecía. El pie de la tabla era ansí mismo hueco, que respondía a la garganta y pechos de la cabeza, y todo esto venía a responder a otro aposento que debajo de la estancia de la cabeza estaba. Por todo este hueco de pie, mesa, garganta y pechos de la medalla y figura referida, se encaminaba un cañón de hoja de lata muy justo, que de nadie podía ser visto. En el aposento de abajo, correspondiente al de arriba, se ponía el que había de responder pegada a la boca con el mismo cañón, de modo que a modo de cerbatana iba la voz de arriba abajo y de abajo arriba en palabras articuladas y claras, y de esta manera no era posible conocer el embuste. Un sobrino de don Antonio, estudiante agudo y discreto, fue el respondiente, el cual, estando avisado de su señor tío, de los que habían de entrar con él en aquel día en el aposento de la cabeza, le fue fácil responder con presteza y puntualidad a la primera pregunta. A las demás respondió por conjeturas, y como discreto, discretamente. Y dice más Cide Hamete, que hasta 10 o 12 días duró esta maravillosa máquina, pero que divulgándose por la ciudad que don Antonio tenía en su casa una cabeza encantada, que a cuantos le preguntaban respondía, temiendo no llegase a los oídos de las despiertas centinelas de nuestra fe, habiendo declarado el caso a los señores inquisidores, le mandaron que la deshiciese y no pasase más adelante, porque el vulgo ignorante no se escandalizase. Pero en la opinión de Don Quijote y de Sancho Panza, la cabeza quedó por encantada y por respondona, más a satisfacción de Don Quijote que de Sancho.